Ahora sí, ¿se ve bien la pantalla? Ya. Habíamos quedado aquí en electroforesis, pero antes habíamos estado viendo, permítame, siempre una pequeña, vamos un poquito atrás. Estamos viendo introducción a métodos de laboratorio para el estudio de péptidos y proteínas. En estos métodos que son la cromatografía de intercambio iónico y la electroforesis, estamos aprovechando las propiedades iónicas de los aminoácidos, péptidos o proteínas. Estas moléculas, debido a que pueden cargarse positiva, negativamente o cero, dependiendo del pH, pues se los puede separar o purificar mediante la cromatografía de intercambio iónico, que puede ser de dos tipos, ¿verdad? Cromatografía de intercambio aniónico o de intercambio catiónico. En ambos casos de cromatografías, si digamos es una cromatografía de intercambio catiónico, lo que se intercambia son cationes, es decir, aminoácidos o péptidos que estén cargados positivamente. Y se utilizan resinas de intercambio catiónico específicas para cada tipo de cromatografía. El siguiente método, que es donde habíamos quedado, es la electroforesis. Este método es sumamente utilizado para separar sobre todo proteínas, puede ser también para aminoácidos e incluso para ácidos nucleicos. La electroforesis consiste en mover las partículas cargadas como iones en un campo eléctrico. En las cromatografías que hemos visto simplemente ¿recuerdan? La repartición, diríamos, entre una fase estacionaria y una fase móvil, que según la afinidad de los componentes con la fase estacionaria se van separando los componentes. En cambio, en la electroforesis ya hablamos de un campo eléctrico y por esa razón se utiliza como equipo una cuba electroforética. Una cuba electroforética, para poder entender mejor lo que viene adelante, está formado por, parece esto, una cuba en la que hay dos compartimentos, donde se coloca la fase líquida, que es un buffer, vamos a hablar eso. En estos dos compartimentos hay un buffer. Atravesando o sumergido en el buffer, por ambos lados está una fase inerte, una sustancia inerte, que asemejaría a una fase estacionaria, pero se denomina fase inerte, que puede ser papel o puede ser un gel, vamos a hablar. La muestra se siembra por lo general en el centro. En la muestra tenemos una mezcla de aminoácidos o mezcla de péptidos. Entonces, por capilaridad, si este es un papel o un gel, fíjense en mi cursor, el buffer va subiendo, va avanzando, fíjense en mi cursor, por ambos lados, hasta alcanzar a la muestra. Entonces, la muestra, según el pH al cual se encuentre este buffer, los componentes de la muestra van a quedar cargados positivamente o negativamente o cero, según sus características estructurales, según su composición. Y entonces se somete a un campo eléctrico, se da un voltaje, y en estas cubas además están sumergidos los electrodos, el ánodo o electrodo positivo, y en el otro extremo el cátodo o electrodo negativo. Y entonces las muestras, los componentes de la muestra, según la carga que tengan, van a avanzar hacia el polo que las atrae. Bueno, esa es una manera muy resumida, ¿verdad? Veamos entonces. El desplazamiento de los iones ocurre en un medio líquido, el buffer, que está sostenido por una sustancia sólida inerte, que puede ser un papel o un gel. El líquido es una solución salina, es un buffer de pH conocido y sirve no solamente para arrastrar a los componentes, sino también como un medio de conducción cuando se aplica un voltaje. Puede haber también, esta es una electroforesis horizontal, hay también electroforesis verticales en las que se siembra en la parte superior la muestra. En este caso, los componentes de la muestra se lleva un pH que esté cargados negativamente. Generalmente se usa para ácidos nucleicos. No vamos a hablar mucho de esto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si volvemos a esta imagen, los componentes,
con carga negativa, que se carguen negativamente según el pH del buffer, van a avanzar hacia el ánodo. Y los componentes que se carguen positivamente, pues avanzarán hacia el cátodo. De esa manera estaríamos separando los componentes de una muestra, aprovechando las propiedades iónicas de los componentes. ¿Cuál es el fundamento, pero, de la electroforesis? ¿En qué se basa? Cuando aplicamos un voltaje, el desplazamiento de las partículas cargadas van hacia el polo que las atrae, hemos dicho, ¿verdad? ¿Y cómo se mide? Porque se puede semi-cuantificar. El grado de movimiento de las partículas cargadas se denomina movilidad electroforética. Hemos dicho, ¿verdad?, que unos avanzan hacia el lado positivo, las que estén con carga negativa, y las moléculas o iones que estén con carga positiva irán hacia el polo negativo. El grado de movimiento, cuánto avanzan, se denomina movilidad electroforética. Esto es importante, subrayen. Movilidad electroforética se refiere al grado de movimiento de las partículas cargadas en un campo eléctrico. Se simboliza como μ y está dada por esta ecuación. μ es igual a Q por B sobre 6pi nr. ¿Qué significa cada elemento de esta ecuación? Pues Q es la carga neta de la molécula, que esté cargada positiva o negativamente. R es el radio de la molécula. Parece medio raro, ¿verdad? Nadie puede medir el radio de una molécula, pero se refiere más o menos o está relacionado con el peso molecular. Y N es la viscosidad del medio del líquido. Todo líquido siempre tiene un cierto grado de viscosidad que se lo determina. Y B sería el voltaje que se aplica. 6 es un valor que resulta de la deducción de esta ecuación, y pi es 3,1416. Si consideramos que en una corrida electroforética la viscosidad va a ser la misma porque es el mismo buffer. El voltaje, si lo mantenemos constante, estas dos variables, tanto voltaje como viscosidad, serían constantes. A su vez, pi también es constante. 6 es un número constante en la deducción, y entonces todo esto, como es constante, se transforma la ecuación en μ es igual a Q sobre R. Es decir, el desplazamiento de una partícula cargada, ¿de qué va a depender? ¿De qué depende el desplazamiento de una partícula cargada? De la relación entre la carga y el tamaño. Lo que quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Si analizamos, chicos, que la movilidad electroforética es directamente proporcional a la carga. Esto es, que si tiene mucha carga positiva, va a tener mucha más tendencia a avanzar hacia el polo negativo. Si tiene menos carga positiva, menor tendencia a avanzar hacia el polo negativo, al polo correspondiente. Y también significa que el tamaño, es decir, el peso molecular o el tamaño, es inversamente proporcional a la movilidad electroforética. ¿Qué significa eso? Que partículas de gran tamaño avanzarán más lentamente. Partículas pequeñas avanzarán más rápido. A su vez, si digamos, estuviéramos usando o estaríamos en una mezcla en la que todos son aminoácidos, o todos los componentes son pentapéptidos, o todos los componentes son proteínas, asumimos más o menos que como son todos del mismo tamaño, asumiríamos esto, que los componentes cargados de una mezcla no tienen diferencias apreciables en sus dimensiones moleculares. Es decir, puro aminoácidos o puro tetrapéptidos o puras proteínas que estuviésemos separando, mezclas, ¿no?, de proteínas, o mezclas de péptidos, o mezclas de aminoácidos. Entonces, en ese caso, si no hay diferencias apreciables en sus dimensiones moleculares, el tamaño queda relegado, la variable tamaño queda relegada. Y entonces diríamos que μ, es decir, movimiento electroforético, va a ser directamente proporcional a su carga. Pero cuando estamos con mezclas, digamos, de aminoácidos, bueno, no siempre, pero péptidos, digamos, tripéptidos con pentapéptidos, con decapéptidos, ahí se aplica esto. Que a menor tamaño, mayor velocidad. A mayor tamaño,
la velocidad de avance es más lenta. Para diferentes moléculas del mismo tamaño en el mismo medio, al incrementarse la carga, aumentará la movilidad. Es decir, que solo dependerá de la carga. Por esa razón es importante predecir, ¿verdad?, cuál será la carga que adquiere a cierto pH los diferentes aminoácidos, qué cargas obtendrán a diferentes pHs, lo que hemos hecho esos pequeños cálculos. También existe una importante electroforesis, que es la electroforesis en gel, que se aplica más para proteínas y aminoácidos. La electroforesis en papel es más para aminoácidos y péptidos pequeños. Para proteínas y ácidos nucleicos, que son más de mayor peso molecular, se usa la electroforesis en gel. Y como su nombre indica, utiliza como soporte un gel. Los geles en la electroforesis en gel pueden ser geles de agarosa o geles de poliacrilamida. Tanto la agarosa como la poliacrilamida son polímeros. Este es un polímero de carbohidratos y este es un polímero de acrilamida. Esta es la estructura de la acrilamida que mediante una tecnología especial se la polimeriza la acrilamida y entonces varias acrilamidas se unen entre sí, formando polímeros. A su vez, estas cadenas poliméricas se combinan formando, fíjense, por atracciones en este tipo de puentes de hidrógeno, puede ser también, o no tanto puentes de hidrógeno, son enlaces mismos que se originan entre los grupos amino de la acrilamida en ciertas zonas. Esto origina en consecuencia una especie de red. Entonces, estos geles microscópicamente son como unas redes y por tanto presentan porosidad. La porosidad de la matriz del gel implica que la migración electroforética va a reflejar también diferencias dimensionales en el movimiento. Por ejemplo, si la partícula electroforética es grande, pues no va a atravesar muy bien por estos chiquititos, pero podrá atravesar por acá. Si la partícula que está en movimiento es pequeñita, pues podrá atravesar más fácilmente por los poros. Entonces, la porosidad de la matriz es importante. Esos son los poros de la red del gel de poliacrilamida. Veamos el esquema de una corrida electroforética, se llama así. ¿En qué consiste? Esta es la cuba electroforética, es un esquema. Entonces, aquí están los buffers que por capilaridad están avanzando por ambos lados. Aquí está el electrodo negativo y el electrodo positivo. Una vez que enchufamos y aumentamos y establecemos un voltaje, los iones que estén cargados, va a haber, digamos, es una mezcla de aminoácidos. Los aminoácidos cargados, algunos según el pH del buffer, se van a cargar positivamente, otros se van a cargar negativamente y otros posiblemente no se carguen o estén con carga cero. Y entonces, una vez que se establece el voltaje, ¿qué va a pasar? Los iones con carga positiva van a ser atraídos por el electrodo negativo. Y fíjense, las moléculas más pequeñitas, también cargadas negativamente, avanzan más rápido. Las grandes avanzan más lentamente. Lo mismo hacia el electrodo positivo. Los iones cargados negativamente al pH determinado, los más pequeñitos avanzarán más rápido. De esa manera tenemos varias zonas de separación. Todo está suspendido en un buffer de pH determinado. Se observa que las partículas pequeñas avanzan más rápido que las grandes. También en cierta electroforesis, no solo en la de electroforesis vertical, se puede practicar tinciones. Por ejemplo, si se siembra acá la muestra, y entonces al imprimir el voltaje, los componentes van a ir bajando según su tamaño molecular hacia el polo positivo. Y entonces se aparecerían migrarían de manera diferencial en función de su peso molecular. Y como no se ve, se le añade, generalmente se revela con colorantes especiales, mediante técnicas muy especializadas. Por ejemplo, se puede usar el azul de Kumasi, que una vez que se revela, se visualizan las manchas de desarrollo.
Y se puede incluso determinar el peso molecular, etc., identificación incluso en ácidos nucleicos. Bueno, es un examen avanzado. Entonces, con eso hemos visto la electroforesis, hemos visto las cromatografías que son de intercambio iónico, tanto catiónico como iónico, y hemos visto los fundamentos de la electroforesis. De ahí que es importante conocer la dependencia de la carga que adquieren los iones en función del pH. Para terminar el capítulo tenemos a los péptidos naturales. Existen péptidos naturales sumamente importantes. Entre ellos tenemos a glutatión y algunas hormonas peptídicas que las vamos a estudiar. El glutatión. El glutatión es un tripéptido. Escriban, es un tripéptido que es abundante tanto en el ser humano, en los animales e incluso en las bacterias. Su estructura está formada por, si es un tripéptido, este sería un péptido, enciérrenlo, este gamma L-glutamil, el otro, este es un aminoácido, este es otro aminoácido, el L-cisteinil, y el otro aminoácido, la glicina. Y escribiendo sus estructuras, pues tenemos, además, gamma L-glutamil, una característica estructural importante del glutatión es esta. Fíjense, hemos dicho que el enlace peptídico, recuerdan, siempre se forma mediante la combinación del grupo carboxilo, alfa-carboxilo, con el grupo alfa-amino del siguiente aminoácido. El amino de un aminoácido hace un ataque electrofílico al grupo alfa-carboxilo. Eso es en todos los enlaces peptídicos, en los péptidos normales y en las proteínas. Pero el glutatión tiene esta particularidad de que el enlace peptídico, no está formado con el grupo alfa-carboxilo, sino con el grupo carboxilo de R, gamma. Si este es el carbono alfa, beta, gamma, el carboxilo en carbono gamma es el que forma el enlace peptídico. Por eso se llama gamma L-glutamil. Bueno, el siguiente aminoácido, la cisteína, o cisteinil en este caso, y la glicina. ¿Qué funciones cumple el glutatión? Porque es importante estudiarlo. En primer lugar, es una forma de almacenamiento de cisteína, que sería esta molécula, ¿verdad? Este aminoácido, aquí, la cisteína. La cisteína van a ver que juega un papel importante en la estructura de las proteínas. Entonces, es una fuente de cisteína. Y otra función muy, muy importante, quizás la más importante, es que el glutatión es un agente reductor debido a su grupo sulfidrilo. El grupo sulfidrilo, recuerdan, los tioles en química orgánica son reductores. ¿Qué significa reductores? Que pueden donar pueden donar electrones, pero no donan electrones solitos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Hemos visto eso. Lo donan como átomos de hidrógeno o como hidruros. En este caso, el sulfidrilo dona electrones como átomos de hidrógeno. Entonces es un importante agente reductor. Y en consecuencia cumple una función protectora. Vamos a ver. La conversión, digamos, tenemos aquí dos moléculas de glutatión reducido. Se van a oxidar hasta glutatión oxidado, la simbología estoy poniendo aquí, y perdiendo 2 átomos de hidrógeno. Si vemos la estructura global sería esta, ¿verdad? Este es el gamma L-glutamil, L-cisteinil y la glicina. Y entonces, un glutatión se va a oxidar y se van a unir 2 moléculas de glutatión. Este sulfidrilo ha donado un átomo de hidrógeno. Este sulfidrilo ha donado otro átomo de hidrógeno. Entonces se pierden 2 átomos de hidrógeno que van a actuar como electrones para reducir a otra molécula. Y los dos, debido a la ruptura homolítica, se forma un puente de disulfuro. Entonces, el glutatión oxidado, pongan aquí, glutatión reducido. Aquí pongan glutatión oxidado. Esto es bien importante, chicos. Glutatión reducido
glutatión oxidado. Cuando se oxida entonces el glutatión, ¿qué cosa pierde? 2 átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno van a actuar como reductores. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es esa acción reductora? El glutatión reducido cede átomos de hidrógeno, como hemos visto en la anterior ecuación, y van a ir a oxidar a agentes oxidantes dañinos. Primero, partamos de esto. Escriban aquí. En el metabolismo oxidativo, o durante el metabolismo oxidativo, se forman agentes oxidantes dañinos. Se forman agentes oxidantes dañinos. Generalmente se las llama especies ROS, se los llama como ROS, y que significa especies reactivas de oxígeno. Aumenten ahí. ROS, especies reactivas de oxígeno. Bueno, está en inglés esto ROS, ¿no? Reactive Oxygen Species. Especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles son esas especies reactivas de oxígeno que aparecen en el metabolismo oxidativo y que son dañinos? ¿Qué cosa daña? Escriban estas especies, estos agentes oxidantes, aquí sí lo pongan, oxidan a las proteínas y a los lípidos de las membranas celulares. Oxidan a las proteínas y a los lípidos de las membranas celulares, obviamente dañándolas. Entonces, ¿qué hace el glutatión? El glutatión va en la defensa. Cuando se forman estos agentes oxidantes dañinos, el glutatión cede átomos de hidrógeno y los reduce a estos componentes hasta formas inocuas como agua. El glutatión, por eso es función protectora. Reduce este componente, se llamaría radical oxidrilo, ahí sí lo pongan. Aunque ustedes saben, ¿no, chicos? Que este es un radical hidroxilo. Y saben que es el peróxido de hidrógeno. El glutatión reduce al radical oxidrilo o hidroxilo y al peróxido de hidrógeno hasta agua. Formas inocuas. Pero al reducirlos a estos, ¿qué pasa? Hemos visto en la ecuación, el glutatión se oxida. Como no puede quedarse así, porque este es el que nos protege, él nuevamente tiene que transformarse en su forma reducida, gracias a una enzima que es la reductasa del glutatión. Entonces, para entender este esquema, chicos, queda claro, el glutatión reducido, fíjense, por eso he puesto una flecha, el glutatión reducido, por acción de la reductasa del glutatión, esta enzima, nuevamente se reduce hasta glutatión reducido, listo para nuevamente defender. ¿De dónde saca electrones? Pues son agentes reductores, estos que vamos a verlos más adelante, NADP y NADPH. Bueno, adelantamos primero, NADP viene de las siglas de N, nicotinamida. Nicotinamida. La A, adenín. La D, dinucleótido. La P, fosfato. Y el hidrógeno significa reducido. Vamos a ver más adelante, y ustedes al año van a usar muchísimo esto. Son agentes reductores que se forman en el metabolismo y que en este caso actúan como reductores cediendo átomos de hidrógeno para que se forme otra vez glutatión reducido. Y estos, que son coenzimas, agentes reductores son coenzimas, se van a formar en su forma oxidada. Bueno, seguirán su camino. Pero ¿quién favorece, quién garantiza que el glutatión oxidado se transforme otra vez en reducido? Esta enzima. La reductasa del glutatión con la ayuda de estos agentes reductores, nicotinamida, adenín-dinucleótido fosfato reducido o nicotinamida, adenín-dinucleótido reducido, nada más. ¿Está claro esto, chicos? Esto es bien importante. Nos está mostrando la función del glutatión. Otros péptidos naturales importantes, vamos a ver algunas hormonas peptídicas.
Ustedes saben bien por fisiología que los organismos vivos tienden o tienen la capacidad de regular sus procesos bioquímicos. Está regulado el metabolismo, está regulado el desarrollo genético, está desarrollado el crecimiento. Y en esa capacidad de regulación, una de las formas incluye a las hormonas. Entre las hormonas peptídicas tenemos a la oxitocina y a la vasopresina. La oxitocina es producida por la neurohipófisis, el lóbulo posterior de la hipófisis, y estimula la contracción del músculo uterino, subrayen. Estimula la contracción del músculo uterino en el momento del parto. Asimismo, favorece la producción de leche, ¿no? De las glándulas mamarias. Sus estructuras son estas. La vasopresina está producida también por la hipófisis posterior. Tiene poderosos efectos antidiuréticos, o sea, inhibe la diuresis, porque estimula la reabsorción de agua por el riñón. Pero también, subrayen esto, provoca la contracción del músculo liso. ¿Pero de quién? De los vasos sanguíneos. Por este motivo, la vasopresina contribuye a controlar la presión arterial. Fíjense que tienen funciones parecidas. Aquí es contracción del músculo uterino y aquí es contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos. Funciones parecidas, pero en tejidos diferentes. Y su función se parece porque, fíjense, su estructura se parece. Son péptidos que están formados por un extremo N-terminal. ¿Cuántos aminoácidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, escriban ahí, es un nonapéptido, de 9, ¿no? Nonapéptido semicíclico, fíjense. Y siempre aparece, fíjense, entre dos cisteínas, puente de disulfuro. Y solamente difieren ¿en qué? En la posición 3 está isoleucina, aquí leucina, y aquí fenilalanina, y en la 8 arginina. Basta con esta diferencia, es que tienen diferentes tejidos diana, ¿no? Donde van y actúan. Puede verse que en estas estructuras los residuos 3 y 8 cumplen funciones fundamentales. Aquí actuarán en el músculo uterino y aquí actuarán en los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Otra hormona importante que también la hemos citado, es el glucagón, cuando hemos estudiado el tema de los carbohidratos. El glucagón es una hormona producida por el páncreas, es una hormona peptídica pequeña, tiene 29 aminoácidos. El glucagón, ¿recuerdan? Se encarga de elevar la concentración de glucosa en sangre. Cuando los niveles, recuerdan, de la homeostasis, entre 70 y 110, aunque a veces varía en 100, ¿no? Pero vamos a dejarlo con 70 y 110. Si los niveles de sangre están bajándose, 70, ¿no? Sigamos 79, 78, 71, están bajando los niveles de sangre, inmediatamente las somatostatina, otra hormona, provoca que el páncreas secrete glucagón. El glucagón va a ir donde tiene sus células diana en el hígado. Va al hígado, recuerden que su función es elevar la concentración de glucosa. Entonces, va a los receptores del hígado y desencadena, esto van a ver ustedes al año, una parte de esto vamos a ver este año, el AMP cíclico, se desencadena una cascada de reacciones, porque la hormona no puede entrar. La hormona solamente toca la puerta y manda su mensaje. Y aquí se desencadena una serie de reacciones. En estas reacciones se activa la fosforilasa del glucógeno. Y recuerda, la fosforilasa estimula la degradación del glucógeno. Cuando hemos visto glucógeno en carbohidratos, la fosforilasa estimula la degradación del glucógeno. Y recuerdan este esquemita, lo estamos uniendo ahora. Destino de la glucosa 1-fosfato. Está el glucógeno en el hígado. Fosforilasa del glucógeno que se ha activado gracias al glucagón. Entonces, ¿qué hace la fosforilasa del glucógeno?
va rompiendo por los extremos no reductores y da origen a la glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato, por una fosfoglucomutasa, se transforma en glucosa 6-fosfato, que según las necesidades del organismo puede ir a la glicolisis o, en este caso, la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa, que hace, escinde, rompe este enlace y desfosforila la glucosa y la transforma en glucosa pura. Ahora, la glucosa purita sí puede salir del hígado, entrar a la sangre y restituir o regular la glicemia. ¿Quién ha ocasionado esto? Pues el glucagón. Y que el glucagón, con toda la cascada de reacciones, logra activar a esta enzima y se forma y ocurre todo esto. Otra enzima muy relacionada con el glucagón es la insulina. Esta hormona también es producida por el páncreas, los islotes beta del Langerhans del páncreas. Es una hormona polipeptídica que está formada por la unión de dos cadenas de aminoácidos, una de 21 aminoácidos, estita, y otra de 30 aminoácidos. Pero todas son una unidad, porque se unen, fíjense otra vez, dos cisteínas forman puentes disulfuro. Fíjense, dos cisteínas forman puente disulfuro. Vamos a hablar más adelante en la regulación, cómo se sintetiza la insulina. No siempre es así, pero esta es la forma activa de la insulina. Entonces, recuerdan que hace la insulina. La insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa están altos, en contraposición al glucagón, ¿no? Cuando los niveles de glucosa están altos en sangre, debe restablecerse la homeostasis. Entonces, el páncreas secreta la insulina. La insulina viene hasta el hepatocito. Sus células dianas son el hepatocito, el músculo esquelético y el tejido adiposo. Pero veamos con el hepatocito. La insulina viene, se ubica en su receptor y desencadena una cascada de reacciones. ¿Recuerdan los IPP3 que hemos visto cuando hemos visto a los lípidos de membrana? Se forma, ¿qué pasa? Se activa la glucógenosintasa. Otra vez recuerdan, la glucógenosintasa es la hormona que ayuda a que se sintetice el glucógeno. Recuerden que aquí la glicemia está alta. Como está alta, se sintetiza la glucógenosintasa, se activa con todo esto la glucógenosintasa, y la glucógenosintasa hace que ingrese la glucosa en el interior del hígado. El exceso de glucosa ingresa al interior del hígado. Y entonces la glucosa 1-fosfato se combina con la UDP-glucosa, forma la UDP-glucosa. La UDP-glucosa capta a otra molécula de glucosa que ha ingresado, luego a otra molécula de glucosa, a otra molécula de glucosa, y se va sintetizando el glucógeno en el hígado. De esa manera disminuye o bajan los niveles de glucosa en sangre. Bueno, con eso hemos terminado este capítulo, chicos. Hemos visto aminoácidos, la estructura de los aminoácidos. Hemos dicho que existen 7 clases de aminoácidos. Solo 20 aminoácidos forman parte de las proteínas. Están condicionadas genéticamente. Hemos visto las propiedades iónicas de los aminoácidos. Hemos visto que los aminoácidos pueden cargarse positivo o negativamente según el pH al cual se encuentren. Hemos visto a los péptidos, que resultan de la combinación de 2 o más aminoácidos, que también los péptidos tienen propiedades iónicas, y por tanto esas propiedades iónicas, tanto de los péptidos como aminoácidos, nos sirven para separarlos o purificarlos. Métodos de purificación y separación: tenemos cromatografía y electroforesis. Ambos métodos se basan en las propiedades iónicas que tienen estas moléculas. Entonces, en estos dos métodos influye muchísimo el pH del buffer que se utilice. Hemos visto luego péptidos naturales como el glutatión, que es un tripéptido natural, gamma L-glutamil, L-cisteniglicina, cuya función relevante es que es un agente reductor, porque nos protege ¿de qué? De agentes oxidantes dañinos que se generan en el metabolismo oxidativo, que ustedes van a ver cuando vean metabolismo. Se forman estos agentes, especies reactivas de oxígeno que dañan las membranas celulares. Pues ahí viene
el salvador, el glutatión, que las reduce estos componentes hasta agua. Él paga el precio oxidándose, pero felizmente la reductasa, gracias a estas coenzimas que son agentes reductores, nuevamente se restituye el glutatión reducido, listo para entrar en la defensa. Luego, dentro del campo de péptidos, hormonas peptídicas hemos visto a la oxitocina, la vasopresina, el glucagón y la insulina. Y hemos relacionado el glucagón con lo que hemos estudiado en carbohidratos. El glucagón se encarga de elevar la glucosa en sangre, sobre todo si está bajando los niveles, el cerebro tiene que estar protegido. Entonces, inmediatamente se activan sistemas para nivelar los niveles de glucosa. Uno de esos sistemas es el glucagón, que lo que hace es activar a la fosforilasa del glucógeno, hidroliza el glucógeno y libera glucosa a la sangre, ¿verdad? Mediante todo este mecanismo que hemos visto. Esto es bien importante, chicos. Esto les va a servir mucho en bioquímica 2. Esto es bien, muy importante. Pongan ahí, por favor. Luego tenemos la insulina, que es la que se encarga de bajar más bien los niveles de sangre. Tampoco conviene, recuerdan la homeostasis. Y entonces, pues, lo que activa es a la glucógeno-sintasa. Actívalos, van a ver ustedes al año, que se abren canales de calcio que hace que ingrese la glucosa. Como ingresa la glucosa, ahora empieza a sintetizarse gracias a la glucosa 1-fosfato y a la UDP-glucosa, se sintetiza glucógeno y los niveles de sangre llegan a la normalidad. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, es un capítulo, todos nuestros capítulos son un poco largos porque es importante ver la relación que hay entre los aminoácidos, la relación que hay con los péptidos y aprovechar de ver péptidos naturales. Preguntas, chicos, siempre puede haber la siguiente clase. La siguiente clase, ya chicos, les voy a compartir las diapositivas del siguiente capítulo, del capítulo 5, que es proteínas. Nos vemos en el examen. Voy a colocar en el chat, chicos, la doctora Kadima me ha asignado las aulas 72 y 73 para el sábado. Voy a colocar en el chat. Aulas 72 y 73 y el sábado 9:30 nos vemos en el examen. Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Bueno, hasta luego, chicos. Doctora, Sí, dime, ¿quién habla? doctorita, hasta el tema 5, ¿verdad? ¿No te escucho? Perdón. Hasta el tema 5 es, ¿verdad? El examen, claro, es el tema 1, 2, 3, 4 y 5. Entra, Todo eso, ya gracias. les he hablado en los seminarios, a no ser con ustedes, tal vez no hemos hecho seminario. Mañana hacemos seminarios, ¿verdad? Con el 302 y 313 que me pidieron permiso por su examen de farmacognosia, tienen que unirse, chicos, a cualquiera de los grupos en el horario que he puesto. No vayan todos a un solo horario, no van a entrar en el Meet. Equitativamente se distribuyen, porque no va a haber tiempo. El viernes es feriado y nuestro examen es el sábado. O sea, que se distribuyen en cualquiera de los 3 grupos, chicos, ¿ya? Para el seminario. Hasta luego, chicos, cuídense. Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego.